Me siento solo. Hay días en los que uno se siente solo y ya, ni siquiera sabe cómo explicarlo. No es que haya pasado algo enorme, no necesariamente hubo una pelea, una pérdida o una gran decepción, ¿verdad? A veces simplemente despiertas y sientes ese vacío, quieto como si hubiera estado esperándote desde antes de abrir los ojos, ¿no? Y lo más raro es que sigues con tu día. O sea, te levantas, haces lo que tienes que hacer, contestas mensajes de texto, o sea, cumples con tus quehaceres, sonríes un poco, ¿verdad? Si está la ocasión, pero por dentro de algo sigue sin acomodarse del todo. Y eso es lo que hace que la soledad sea tan pesada, o sea, que no siempre llega con drama. A veces llega en silencio, se te sienta al lado tuyo y te acompaña sin que tú lo notes al principio. Y cuando finalmente te das cuenta, ya pasó bastante tiempo. Ya se te metió en tu rutina, en tus pensamientos, en tu mente, en esa costumbre de decir todo bien, aunque la verdad es que no sea cierto. Y bueno, hay algo bien frustrante en eso, porque desde afuera muchas veces nadie se da cuenta. La gente ve que estás funcionando, digámosle así. Te ve respondiendo, trabajando, estudiando, hablando, haciendo chistes quizás, ¿verdad? Y entonces parece que todo está normal. Pero una cosa es verse bien y otra muy distinta, sentirse bien. No siempre van de la mano. De hecho, a veces están bastante separados en realidad. Creo que una de las partes más duras de sentirse solo es que uno empieza a pensar que el problema está en uno. Algo está mal contigo, que tal vez no eres suficiente para que alguien se quede, para que alguien pregunte, para que alguien note que no estás bien. Y ahí la cabeza se pone, digamos, pesada. Que empieza el bla 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 interno de cada uno. Ese que no se calla nunca, o sea, te haces preguntas tipo, ¿por qué me siento así? ¿Por qué nadie me entiende? ¿Será que estoy exagerando? ¿Será que estoy inventando un problema, esta situación? Y ese ruido mental puede causar, bueno, puede cansar más que el silencio mismo. Y lo más triste es que muchas personas aprenden a convivir con esa sensación sin decir nada. La esconden, ¿ok? La maquillan. La cubren con actividades como con trabajo, con redes, con ruido, o con cualquier cosa que tengan a la mano. Cualquier cosa que haga que sea menos evidente lo que está pasando por dentro. Porque admitir que uno se siente solo da un poco de miedo. Suena vulnerable. Suena que uno está pidiendo demasiado, ¿saben? Suena a que quizás nadie sabría qué hacer con eso. Pero la verdad es que sentirse solo no te hace raro, ni débil, ni menos valioso. Te hace humano. Nada más. Y aunque suene simple decirlo, a veces cuesta muchísimo creerlo de verdad. Porque cuando la soledad se queda contigo por mucho tiempo, empieza a disfrazarse de costumbre. O sea, ya no la reconoces como algo que te duele, la confundes con tu forma de ser. Y eso sí es peligroso porque terminas normalizando algo que en realidad te está pesando demasiado. Y también pasa que la soledad no siempre significa estar sin personas alrededor. A veces estás rodeado de gente y todavía te sientes solo. Y eso quizás es lo que más confunde a uno, ¿verdad? Porque piensas, ¿cómo puedo sentirme así si no estoy completamente solo? Pero la presencia física no siempre llena el vacío emocional de cada uno. Puedes tener conversaciones todos los días y aún así sentir que nadie te conoce de verdad. Puedes tener compañía y aún así sentirte invisible. Y esa es una de las sensaciones más difíciles de explicar, la verdad, porque no siempre encaja en las palabras. Hay algo muy desgastante en sentirse invisible. Como si estuvieras ahí, pero nadie terminara de verte, ¿saben? Como si fueras parte del lugar, pero no de verdad parte de la vida de nadie. Y entonces empiezas a callarte más, a pedir menos, a mostrarte menos. Porque, bueno, ya sientes que no te ven, poco a poco te acostumbras a ocupar menos espacio. Y sin darte cuenta te vas apagando. A veces la soledad también nace de tantas cosas que uno se guarda. Cosas pequeñas que no dices para no molestar, emociones que no compartes para no parecer complicado, pensamientos que no sueltas porque no sabes cómo lo recibirán y todo eso se va acumulando, no explota de un día para otro, pero pesa y mucho. Llega a un punto en que ya no es solo soledad, es cansancio, desconexión, ganas de desaparecer un rato, ¿saben? Solo para descansar de sentir tanto. Y sí, a veces uno intenta salir de eso llenándose de ruido, más música, más pantalla, más redes, más planes, más distracción, más trabajo, cualquier cosa para no quedarse sola, ¿saben? Con lo que duele. Cualquier cosa para no quedarse solas con lo que duele. Pero la verdad es que el ruido ayuda un rato.
Nada más. Después vuelve el silencio. Y con él vuelve también esa sensación de vacío. Entonces uno se da cuenta de que estar ocupado no siempre es lo mismo que estar bien. Por eso creo que una parte importante de todo esto es detenerse un momento y admitir lo que realmente está pasando, sin adornarlo, ¿vale? Sin minimizarlo, sin decir no es para tanto, cuando sí lo es, porque sí importa. Importa que te sientas solo, importa que te cueste hablar, importa que a veces estés cansado de fingir que todo está bien, importa que necesites compañía real, palabras sinceras, presencia de verdad. Y a veces, honestamente, lo primero que uno necesita no es que le solucionen la vida, ¿verdad? Sino que no le hagan sentir raro por sentirla. Que alguien escuche sin apresurarse a corregir, que alguien esté sin pedirte que estés perfecto, que alguien entienda que no siempre necesitas consejos, sino un poco de humanidad. Porque cuando te sientes solo, lo que más duele no es únicamente la ausencia de gente, sino la ausencia de conexión. También hay que decir que sentirse solo no significa que siempre vas a estar así, aunque cuando estás en medio de esa sensación parezca eterna, no lo es. Hay momentos en los que todo pesa menos. Hay días en los que una conversación te salva un poco, ¿verdad? Hay personas que llegan sin hacer ruido, pero ayudan mucho. Hay pequeños gestos que recuerdan que todavía existe esa cercanía, aunque a veces cuesta encontrar esa misma cercanía. Y aunque no arreglan todo de inmediato, sí te van abriendo un poco la puerta. Lo importante es no rendirte contigo en esos momentos, ¿ok? No tratarte con dureza por sentir lo que sientes, no burlarte de tu propia tristeza, ¿ok? No pensar que estás fallando porque hoy estás más sensible, más callado o más perdido. A veces solo estás cansado, a veces solo necesitas parar, a veces solo necesitas que alguien o tú mismo te diga, está bien, no tienes que poder con todo hoy. Así de simple. Y quizás eso sea lo más real de todo esto. Que sentirse solo no te convierte en alguien menos digno de amor, de compañía o de cuidado. Solo muestra que hay una necesidad humana dentro de ti que quiere ser vista. Y eso no es una debilidad, es parte de estar vivo. Así que si hoy te sientes solo, no te pelees con eso como si fueras un fracaso, ¿ok? No intentes convencerte de que no debería pasarte, no te exijas resolverlo todo de un segundo. Solo reconoce, solo reconoce que ahí está. Nómbralo, respíralo y si puedes, da un paso pequeño hacia algo o a alguien que te haga sentir un poco más acompañado, aunque sea apenas un poco. A veces eso basta para empezar el camino, porque sí, la soledad duele, pesa, cansa y te confunde, pero no es el final de nada. Y aunque en este momento no se sienta así, todavía puede haber compañía, conexión y calma más adelante. A veces solo hace falta seguir un poco más sin abandonar la esperanza de encontrarlas.